Señor, te damos gracias, Padre, y eres muy bueno, Señor. Todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor, todo, pues somos testigos, Señor, de tu obra, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, y no nos queda más que, pues, darte gracias, Señor, y rogarte, por favor, que traigas a muchas personas el sábado para que conozcan el Evangelio, te conozcan a ti, su vida pueda ser transformada, Señor, y puedan pasar de muerte a vida, como una vez así lo hicimos nosotros, Señor. Ponemos en tus manos también la salud del pastor Josué, Señor, para que tú lo guardes, Señor, restablezca su salud, Señor, en tu tiempo, de acuerdo a tu voluntad. Simplemente queremos ponerlo en tus manos, Señor, y que también sea un tiempo bello, Señor, en el cual él también pueda estar dependiendo de ti, Señor. Guarda a su familia, a Krishna, a sus hijitos, Señor, y, Señor, pues toma este tiempo, Señor, glorifícate, Señor, en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones 3, hermanos. Como ya lo hemos estado diciendo, hablando, ¿no? Podríamos decir que el tema principal de este libro de Lamentaciones básicamente son las consecuencias de nuestro pecado. Yo sé que es un tema, pues, no muy cómodo, es un tema más bien incómodo, que no nos gusta a veces considerar mucho, pero necesitamos recordarlo. La Escritura nos anima a eso. En Apocalipsis 2:5, que lo vimos hace poco en domingo, dice este mensaje a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Porque aunque parezca increíble, a veces olvidamos las terribles consecuencias de vivir en la esclavitud del pecado. A veces olvidamos lo que causa el pecado en nuestras vidas: el dolor, la soledad, las consecuencias terribles del pecado en general. Parece increíble, pero lo olvidamos, ¿no? Dios quiere que recordemos el horror y lo malo que es el pecado en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere que nos vuelva a pasar. Y justo es lo que Dios en este libro parece decirle a su pueblo, ¿no? Recuerda de dónde has caído. No quiero que te vuelva a pasar eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que recordarlo. Está escrito este libro en un estilo poético. Decíamos, lo hemos estado diciendo todas las veces que estamos predicando este libro. Está escrito de una forma poética, es como un acróstico. Cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y esto, ¿saben?, se hacía con la intención de que las personas pudieran memorizar el texto. Un acróstico, un poema, es más fácil memorizar, ¿no? Porque este libro es para que recuerdes. Recordemos. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Que no se nos olvide. Dios quiere que los israelitas no dejen de meditar en cuál ha sido la consecuencia y el propósito de que ellos ahora ya están en Babilonia. Alguien dijo de este libro de Lamentaciones que obviamente pues está lleno de lamentos, ¿no? Y que podrían ser muy bien y podrían servir muy bien canciones para una marcha fúnebre. Es realmente muy oscuro. Insiste este libro en que nos sentemos frente a un tema otra vez que no queremos ver, que son las consecuencias de nuestro pecado. Recordemos de dónde hemos caído. Los capítulos 1 y 2 nos hablan de las maneras en cómo Dios, las formas, las maneras en cómo el Señor trae disciplina a su pueblo, ¿no? Lo explicó a detalle ahí el profeta, ¿no? En este capítulo 3 vemos cómo a Jeremías, que no sabemos bien si fue Jeremías quien escribió el libro, pero hay evidencias dentro del libro que nos indican que sí realmente fue Jeremías, y hemos decidido aquí que vamos a decir que fue Jeremías. Vemos a Jeremías en este capítulo 3 como espectador de lo que ha estado sucediendo, pero también como participante de toda esta catástrofe que está experimentando el pueblo de Israel, ¿no? La semana pasada vimos con el pastor Josué que Jeremías probó lo más duro de la disciplina del Señor, ¿no? Experimentó en carne propia la disciplina de Dios.
el pecado nos pone en una posición de enemigos de Dios. Básicamente. El problema del hombre no es cultural, no es social, no es psicológico. El problema del hombre es el corazón rebelde ante Dios, hermanos. Por ahí decían, el corazón del problema es un problema del corazón. A lo largo de este capítulo 3, vemos que Dios le permite a Jeremías tener presente su pecado. Constantemente lo va a estar aludiendo, ¿no? Pero desde el verso 22 que vimos la semana pasada, parece que Jeremías comienza a ver las cosas con una correcta perspectiva, ¿no? Y se da cuenta de algo, que por la misericordia de Dios no ha sido destruido. Aquí pasa algo raro, ¿no? Porque el pueblo, Jeremías, estaban en medio de una catástrofe, en medio de una tormenta, y por alguna razón siguen vivos, no han sido destruidos. Ya era para que estuvieran muertos. Dios es bueno. Dios está permitiendo esta disciplina, pero ojo, no es para destruir. Esta disciplina no es para destruir a su pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, lo vimos la semana pasada. Porque Él los ama de una manera fiel, de una manera constante. Decíamos que Dios nunca va a dejar de amarnos, ¿no? A pesar del trato difícil que pueda tener para con nosotros, que muchos hemos experimentado a causa de la rebelión, de nuestra propia rebelión, a causa de nuestro pecado, Dios nunca va a dejar de amarnos. No, Dios nunca nos desecha, hermanos. Aunque parezca que hay días que, híjole, ¿dónde estás, Señor? Podemos descansar en eso, en el fiel amor de nuestro Señor. ¿Y dónde se demostró este fiel amor? Pues en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Jeremías entiende que tiene que confesar, tiene que esperar en Dios en este momento tan difícil, ¿no? Y saben, la disciplina del Señor tiene un fin bueno. Tiene un fin bueno. Es temporal, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Y creo que esta porción nos los va a decir, ¿no? Comencemos, hermanos, desde el versículo 34 de Lamentaciones 3. Y dice el versículo 34: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. El Señor no lo aprueba, ¿no? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Así como el Señor se da cuenta y desaprueba cualquier intento de privar a una persona de sus derechos legales, civiles, o de cualquier condena injusta, así el Señor está en control total de todo lo que está pasando en su pueblo. Está en control. A veces en medio de lo tupido que puede resultar la disciplina de nuestro Señor, tenemos que recordar que nada de lo que estamos experimentando puede pasar sin que Dios no lo permita. O sea, Dios lo permite, ¿no? Recordemos otra vez, Dios es un Padre amoroso. Dios está permitiendo esto. Y permíteme decirlo así, es como si Dios fuera el malo de la película, ¿no? Con tal de hacernos el bien. El Señor gobierna sobre todas las cosas, hermanos, ¿no? Es soberano sobre todos los asuntos y puede usar tanto el bien como el mal. Dice Isaías 45, del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad.
yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Romanos 8:28. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que pienso que al saber que la soberanía de Dios está detrás de todo esto que está viviendo Jeremías, de cuando estamos viviendo una consecuencia de nuestro pecado, nos da una perspectiva diferente acerca justamente de la disciplina y del sufrimiento. O sea, nos da esperanza. O sea, no estamos a la merced de un destino incierto, ¿no? No, Dios está al control. Dios tiene la sartén por el mango, el Señor, ¿no? En la disciplina hay un propósito bueno, ¿no? A veces me ha tocado, ¿no?, escuchar que los papás no disciplinan a sus hijos porque, no, Marín, es que quiero que me recuerden con cariño. Pero Dios no es así. Dios, al que ama, disciplina. Pero Dios no va a tener por inocente al culpable, ¿no? Incluso Nabucodonosor, ¿no?, incluso Babilonia, que Dios usó como instrumentos para disciplinar a su pueblo, ellos también van a recibir la retribución de vida. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Podemos lamentarnos contra Dios, hermanos, contra su soberanía, pero es inútil y además hasta es ingrato. Si nos tenemos que lamentar en algo, ¿saben?, ese algo sería nuestro pecado. Cualquiera puede lamentarse por el dolor, ¿no? O sea, podemos ver la destrucción de Jerusalén, el templo, lo que están viviendo las personas que quedaron ahí, el remanente que quedó ahí, ¿no? Y cualquiera puede lamentarse, en realidad. Cualquier persona que no conoce a Dios dice, ay, pobres personas. Lo que acabamos de ver en la guerra lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Pero solamente un hijo de Dios puede lamentarse por haber pecado. No solamente por las consecuencias. El lamento de Jeremías no es nada más por las circunstancias, sino por el pecado en sí mismo, ¿no? Y creo que al lamentar nuestro pecado, al llorar nuestro pecado, tiene que pasar esto. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Escudriñemos nuestros caminos. La Biblia nos habla que tenemos que ver cómo estamos caminando del Señor, ¿no? Los pecados no deben ser confesados y tratados así nada más como superficialmente, ¿no? Tenemos que buscar, tenemos que escudriñar cuidadosamente nuestros caminos. A veces ya ni los pecaditos consideramos, ¿no? Ya nos tomamos parte como de nuestro día a día, ¿no? Eso está terrible. Tenemos que escudriñar cuidadosamente nuestra manera de andar en Cristo, ¿no? ¿Qué le estará dando el Señor? No podemos ser tolerantes ante pecaditos, ¿no? Nos tenemos que arrepentir. Aquí vemos cómo Jeremías busca justamente eso, arrepentirse de su pecado. ¿Y qué es lo que hace? Clama a Dios. Bueno, pero ¿por qué nos tendríamos que arrepentir a todo esto? Pues, versículo 42, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. La palabra ahí, rebelar, es la palabra en hebreo pesha, que habla de descarriarse voluntariamente. Alguien que ha rebasado un límite establecido. Porque Él ha querido. Él ha querido. No es la sociedad, no es las circunstancias, no es así soy y qué. Somos nosotros mismos. Nos hemos rebelado contra Dios.
Dice el versículo 43, desplegaste la ira y los perseguiste, mataste y no perdonaste. El Señor les había dado innumerables oportunidades para que el pueblo se arrepintiera y aceptara el trato de Dios. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en Jeremías, ¿no? Temprano y sin cesar. Miren, me acompáñenme por favor rápidamente a Jeremías 29, 19. Jeremías 29, 19. Dice, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas. Desde temprano y sin cesar, ni habéis escuchado, dice Jehová. Ahora sí que orejas de pescado. No escucharon, no quisieron escuchar. Fueron rebeldes. Estoy en mi derecho de no querer creer. Estoy en mi derecho de no escuchar. Pero hay consecuencias. Dios es el soberano creador de todo. Él tiene la sartén por el mango. Nosotros no somos Dios. Vamos a rendir cuentas. Hay un juicio. Versículo 44. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Esto me hace pensar que cuando pecamos, lo primero que se rompe, lo primero que se pierde es la comunicación con Dios. Es lo primero que perdemos, ¿no? Dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ya no hay comunicación, se pierde. Ya no hay red. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y sabes, no es que Dios no pueda escucharnos, ¿no? Simplemente es que Dios no puede relacionarse con el pecado. Dios es santo, santo, santo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna comunión. Y es lamentable, ¿no? O sea, cuando perdemos la comunión con Dios, a lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios, los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, hemos sido llamados a tener una comunión con Dios. A eso hemos sido llamados. Dice el versículo 45. No, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. En la versión NBI traduce este versículo como nos desechaste como a basura y como a desperdicio entre las naciones. O sea, nos has hecho, Dios, extremadamente despreciables para todas las naciones, ¿no? Es como si el pueblo fuera el contenido del bote de basura del patio de atrás de las naciones, ¿no? Y es lo que genera el pecado. Las consecuencias del pecado a veces son esas. Somos abominables a las personas. Híjole, ahí viene el manín otra vez, ¿no? Y lo digo en serio. O sea, a veces no somos personas gratas, ¿no? Nos sacan la vuelta, nos temen, ¿no? Justamente porque el pecado nos hace ser repulsivos para los demás. Dice el versículo 46. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Llega un momento en que por el pecado nos quedamos solos, ¿no? A veces nos quedamos sin familia. Parece que tenemos más enemigos que amigos. Estamos llenos de miedo, arruinados desde lo más profundo de nuestro corazón. Y de todas maneras, dice el 48, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad.
Jeremías no va a parar de llorar hasta que el Señor vea sus lágrimas. Va a estar llore y llore. Va a estar llore y llore. ¿Saben? Hay un solo sacrificio que el Señor busca en nosotros. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. ¿Cómo ven? Hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual, ¿no? Ese corazón así, el Señor lo rechaza. Aquí vemos a Jeremías llorando por Jerusalén. En el capítulo 2, en el versículo 18 de Jeremías, expresó justamente esta oración para que la ciudad y sus muros, ellos lloraran sin cesar, ¿no? Y Jeremías está cumpliendo el mismo esto ahora. ¿Cuántas lágrimas de arrepentimiento hemos derramado por nuestros pecados, hermanos? O ya te da igual. O ya X. Si en algo nos tendríamos que lamentar es justamente en eso, en nuestro pecado. Versículo 52. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Ahora sí que Jeremías ni siquiera se atrevía a quejarse, ¿no? Ni a llorar, ni a orar en voz alta, ¿no? Mis suspiros, el clamor de mis suspiros, ¿no? ¿Recuerdas? Jeremías lo lanzaron en una cisterna, lo dejaron ahí para que muriera ahí en medio del lodo, ¿no? Allí lo puedes leer en Jeremías 38, pero Dios lo rescató, ¿no? Y Jeremías está utilizando esta experiencia para ilustrar cómo la nación de Israel está hundida en el pecado, está hundida en las consecuencias del pecado. Pero ¿saben qué? Si se vuelven a Dios, Él los va a rescatar. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde, hermano. Amigo, no es demasiado tarde. Si tu vida está en el fango, podemos clamar por misericordia. Puedes clamar por misericordia. Puedes apelar a la misericordia inagotable de Dios. Si estás en lo más profundo del hoyo, hasta ahí el Señor escucha tu ruego. Hasta ahí. Hasta ahí escucha el grito así de socorro, ¿no? ¿Y sabes cómo pedir ayuda? En un momento lo vamos a ver. Jeremías recuerda lo que tiene en Dios y la esperanza que tiene como hijo de Dios, ¿no? Si estamos hundidos en lo más profundo de la consecuencia de nuestros pecados, hay esperanza. Versículo 57. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Jeremías sabía que Dios responde cuando se le invoca, ¿no? La respuesta de Dios a la oración de Jeremías es la palabra favorita de Dios: no temas. Si has pecado, no temas, pero arrepiéntate. Dios no puede relacionarse con el pecado. Es hasta como por lógica. No temas. Ven en arrepentimiento. Dios puede restaurar tu corazón. Dios te puede dar un corazón nuevo. Dios crea de la nada. Dios crea de la nada un corazón nuevo. Versículo 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Jeremías, de sentirse abandonado, ahora descansaba en la confianza de que Dios era su abogado. Como un abogado, ustedes saben, ¿no?, que intercede por sus clientes, ¿no? Qué bendición, ¿no? Este es un buen abogado. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿saben qué? Abogado tenemos
para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos el mejor abogado. Versículo 59. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Jeremías descansaba en la confianza de que Dios era un juez, es un juez justo. Es un juez justo, que vería cómo había sido agraviado y que juzgaría con justo juicio, ¿no? El Señor va a vindicar a Jeremías, y es una esperanza también para nosotros. Versículo 60. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción. Jeremías trajo su caso, ahora sí que mi caso, a Dios, ¿no? Contándole todas las formas en que sus enemigos lo habían atacado, ¿no? Lo despreciaron, lo injuriaron con mentiras y hasta una canción le hicieron de burla, ¿no? Un poco como los, bueno, no como los corridos de ahorita, sino en los tiempos como los 40 más o menos, se hacían como corridos así bonitos, ¿no? De ciertos personajes de los pueblitos. Pues le hicieron una canción a Jeremías. Podemos traer nuestro caso ante Dios, hermanos. ¿Qué caso quieres mostrarle a Dios? Dios es tu abogado. Por lo menos tenemos una respuesta que va a ser segura. Si traes tu caso ante Dios, dice Filipenses 4, 6 y 7, los que están en Navegantes se lo saben de memoria, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y lo que va a pasar es una promesa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios es soberano ante tu caso, pero lo que te promete es que te va a dar una paz que va a sobrepasar todo entendimiento en tu caso. Versículo 64. Dales el pago, Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. La venganza no está en nuestras manos, hermanos. Y creo que yo lo había comentado el pastor Josué, ¿no? Pongamos en las manos de Dios cualquier tipo de problema que tengamos, cualquier tipo de conflicto que tengamos. El Señor va a obrar en su tiempo y conforme a su voluntad. Él siempre será lo mejor que podamos tener. Eso, la voluntad de Dios es lo mejor que puedes tener. Romanos 12 y 19, y creo que ya lo habían notado alguna vez. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y terminamos. Pero simplemente rápidamente permítame regresar a los versos 40 y 41. Dice Jeremías: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y creo que Jeremías aquí da en el blanco, ¿no? ¿Saben? Si están pecando, si estamos pecando, o si estamos viviendo la consecuencia de algún pecado, la consecuencia de tu obstinada rebeldía ante Dios, arrepiéntete, confiesa tu pecado y vuelve a Dios. En la Biblia hay muchos salmos que se llaman salmos penitenciales, que son expresiones justamente de lamento de los salmistas, y algunos de ellos contienen confesión de pecados. Uno de ellos es el Salmo 51. Vamos rápidamente al Salmo 51, hermanos, por favor, para saber, ahora sí, para algo muy práctico, cómo hacerle, cómo me vuelvo a Dios. Salmo 51.
Este es uno de los salmos que tiene una introducción que nos lleva a un momento específico en la vida de, en este caso, del rey David, ¿no? Que fue quien escribió este salmo. Dice: al músico principal, Salmo 51, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿No? Ustedes saben, David, después de un momento pues de éxito, lo que hace es que está en su palacio, se levanta tarde, no está en la guerra junto con todos sus valientes, ¿no? Como dice el pastor Ibert, está donde no tenía que estar, ve lo que no tenía que ver, toma lo que no tenía que tomar, ¿no? Hace todo mal, ¿no? Y peca con Betsabé. Pero se da cuenta, después de la exhortación del profeta Natán, dice: he pecado contra Jehová. Y ese es el punto donde tenemos que llegar, hermanos. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí David claramente está aceptando su responsabilidad. Mi, ¿no? Constantemente vamos a ver ese pronombre aquí. David utiliza estas palabras para describir la bondad de Dios. Piedad, número 1, que habla de favor y de gracia, ¿no? David está reconociendo su condición ante Dios, ¿no? Y hermanos, cuando nos damos cuenta ante quien hemos pecado, lo único que podemos hacer es: piedad, Señor. Y saben que lo podemos hacer porque Dios es misericordioso. Misericordia en hebreo es Gesed, es amor constante. Ya también lo había visto con el pastor Josué. Es un amor leal, ¿no? Y es en base a este amor leal por el cual nosotros podemos clamar por piedad. David utiliza 3 palabras también para describir la necesidad de ser limpiado. Lo pueden ver ahí: borra, ¿no? Es borrar una deuda acumulada. Lávame, que es lavar por fricción, así como cuando estamos lavando el lavadero. Límpiame, que significa purifícame. Y usa todas estas expresiones para decirnos que tiene un problema real. O sea, es un problema real, no son pecaditos, hermanos. Tenemos un problema real, ¿no? Además profundo, ¿no? Alguna vez nos hemos sentido tan sucios que lo único que queremos llegar es a la casa y bañarnos completos, tallarle y tallarle. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ¿no? David está apelando al amor inagotable de Dios, que como lo que es Gesed, ¿no? Lo que veíamos, ¿no? Miqueas 7:18: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor se deleita, hermanos, en perdonar. Lo suyo no es condenar. Lo suyo es perdonar. A eso vino Jesús al mundo, no a condenarnos, sino a perdonarnos, ¿no? Aquellos que reconocen su condición y dependen de su bondad inagotable. No se acerca a David en sus méritos, sino en base a Gesed, su amor inagotable. Dios es fiel, ¿no? Es el único que puede limpiarlos. Es misericordioso. David también ahí usa 3 palabras distintas para hablar de su pecado. Borra mis rebeliones. Otra vez, alguien que cruzó un límite establecido. Lávame más y más de mi maldad. Significa iniquidad, una ofensa contra la ley de Dios, iniquidad. Límpiame de mi pecado. Pecado es no dar en el blanco. El pecado es el diagnóstico del problema del hombre. Parece que David está diciendo: ¿sabes qué? He pecado de todas las maneras posibles, ¿no? Y dice el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones. David ahora sí que había pasado la raya, ¿no?
creo que es fundamental reconocer que hemos sido rebeldes ante Dios, ¿no? Que nos hemos pasado de la raya. Dice David, y mi pecado está siempre delante de mí. Dice la versión Dios habla hoy, mi pecado no se borra de mi mente. No sé si ustedes recuerden la primera fotografía que no debieron ver y está todavía tatuada en su mente. Y así es el pecado, nos deja una huella en nuestra mente. David no solamente está confesando su pecado, sino que se está avergonzando de él y le pide a Dios, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, limpia de mi maldad, porque reconoce algo. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No es una equivocación el pecado, hermanos, no es una enfermedad. ¿Por qué David dice que solamente ha pecado contra Dios? Pues destruyó un matrimonio, o sea, pecó contra Betsabé, ¿no? Contra Urías, ¿no? En la Biblia, pecar contra una persona es igual a pecar contra Dios. Pecar contra Dios, ¿no? No, cuando pecamos no estamos pecando delante de nadie, sino de Dios, ¿no? En ese caso la sociedad no tiene por qué definir lo que está bien y está mal, ¿no? No pequé porque pues se lo merecía, ¿no? Ladrón que roba ladrón. Necesitamos definir el pecado como lo define Dios en su palabra. Necesitamos llamar al pecado, pecado, ¿no? Solamente el Señor puede definir lo que está bien y lo que está mal. Hay dos sopas nada más y el Señor lo define, ¿no? Y dice ahí, continúa el texto, ya vamos a terminar, hermanos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿no? Dios, tu sentencia es justa, tu juicio contra mí es irreprochable, no hay pretexto, no hay excusas, ¿no? Dios tiene toda la razón en su juicio. Dios nunca va a juzgar de una manera injusta. No hay peros que valgan contra Dios, ¿no? El pecado distorsiona, tuerce la manera en que pensamos, ¿no? Y terminamos llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos definir eso nosotros, ¿no? Pero Dios proveyó una solución para el pecado. Dios hizo hombre. Dios hizo hombre. Y por medio de Jesús, que Jesús nunca pecó, vivió una vida justa que nosotros jamás podríamos vivir, ¿no? Obedeció a su Padre, hizo su voluntad, cargó en la cruz todos nuestros pecados. Tus pecados pasados, presentes y futuros están clavados en la cruz del Calvario. El problema ya no es el pecado. El problema es que no queremos confesar nuestro pecado. El problema es que somos rebeldes ante Dios y queremos ser rebeldes ante Dios. Y no importa que estemos viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Y dice la palabra, recuerda de dónde has caído. Dios puede hacernos nuevas personas, para así podamos vivir una vida que le agrade. Una vida a la que hemos sido llamados, que es para glorificar. Es el objetivo de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que confesar, ¿no? Hay mucho que meditar, mucho que escudriñar, ¿no? Entonces, hagámoslo, hermanos, ¿no? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú no vas a tener por inocente al culpable, Señor, y podemos descansar en tu fidelidad, Señor, en tu gesed, en tu misericordia, Señor, en tu amor inagotable, Señor. Y, Señor, en eso queremos depender en esta noche, Señor. Ya no nos define el pecado, Señor, si somos hijos tuyos, Señor. Nos defines tú, Señor, como tus hijos, Dios. Y, Señor, queremos soltar, Señor, y entregar lo que tengamos que entregar. Cada uno de mis hermanos, Señor, sabe lo que tiene que entregar, Señor. Sabe lo que está batallando y sabe lo que tiene que arrepentirse, Señor. Permítele, Señor, escudriñar en lo más profundo de su corazón, Señor, y sacar a la luz ese pecado, Señor, para que tú puedas ser glorificado, Señor. Para que, Señor,
más adelante no viva las consecuencias de su obstinada rebeldía, Señor. Permítenos arrepentirnos, Señor. Pero sabiendo, Padre, que el pecado ya no es el problema, porque tu Hijo Jesucristo lo resolvió en la cruz del Calvario. Alabado sea, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y bendice a todos mis hermanos, Dios. En el nombre de Jesús podemos orar estas cosas. Amén.